capítulo 7. Y lea conmigo a partir del versículo 32. Dice así la bendita, gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Amén. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como hemos dicho, uno tiene que saber y entender que toda una epístola tiene un hilo conductor que corre a través de los distintos capítulos. Y los énfasis que van apareciendo, todo tiene que ver con lo mismo. Aunque parezca que son temas distintos, pero toda la verdad sigue siendo la misma. Y acá tenemos que volver a enfatizar esto. La nueva vida en Cristo significa que hemos nacido del Espíritu a algo totalmente distinto de lo que teníamos, de lo que conocíamos, de lo que habíamos vivido anteriormente. Entonces las diferencias son muy grandes. Una cosa es vivir como hombre natural. Una cosa es vivir en el reino de las tinieblas, porque ahí todos estuvimos nosotros, de ahí salimos para ser del reino de la luz, para ser de Jesús. Y esta nueva vida que Jesús vino a proclamar es el evangelio que Jesús predicó. Es que hemos sido creados en Jesús para que nosotros se manifiesten las obras de Dios en nosotros. En el libro de los Hebreos, capítulo 3 y 4, habla de la necesidad que los creyentes entren en el reposo de Dios. La incredulidad en la vida de los creyentes es peligrosa. Cuando dudan y reniegan y rechazan lo que Dios logró. No andar en los caminos del Señor es peligroso. Eso lo vivió el pueblo de Israel. Que todos quedaron ahí en el desierto, cerca de la bendición, pero lejos por esa causa. Y el escritor a los hebreos insiste,
diciendo que debemos entrar en el reposo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que Dios reposó de todas sus obras. O sea, de parte de Dios, todo ya está hecho. Todo está hecho. Consumado es. Lo que nos condenaba ya está. El Señor nos libró de esa condenación, de la muerte. Pero también nos ha afirmado lo que somos ahora en Jesús. Por eso el nuevo pacto nos habla de lo que está escrito en nuestro interior, en nuestro corazón nuevo, donde Dios dice lo que somos ahora en Él. Entrar al reposo de Dios es saber que ahora vivimos de una manera totalmente distinta. No nos identificamos con el viejo hombre. Sabemos que somos del reino de nuestro Señor Jesucristo, que somos justos, que somos santos. Entonces, un pasaje como este, capítulo 7 de 1 Corintios, cuando entra en el tema del matrimonio y va tocando distintos temas, está hablando de lo que es en Cristo. Lo que es ahora la nueva vida en Jesús, cómo se manifiesta, de qué forma se vive. Esa es la obra de santificación. Aprender a vivir conforme a lo que uno es ahora en Jesús. Hay que aprender. Hay muchas cosas que presionan, ¿para qué? Para que nos volvamos atrás, pero no somos de los que volvemos atrás, sino los que perseveramos, los que avanzamos. Hay etapas entonces en la vida que si son bien manejadas, traen bienestar y seguridad para el creyente. Hay etapas. Hay aquellos que son niños, jóvenes, adultos, ancianos. Hay distintas etapas. No es voluntad de Dios que se viva con un corazón dividido, partido. Por eso ya en el capítulo 1, Pablo habla que no es posible vivir la vida cristiana tomando partido, aún en las cosas espirituales. Porque si en las cosas espirituales uno toma partido, así va a ser en la vida cotidiana con los demás y consigo mismo. Por eso el apóstol ruega en el nombre de nuestro Señor que hablemos todos una misma cosa y que no haya divisiones. Para que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo corazón, conforme a la voluntad de Dios. Son afirmaciones de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos conforme a nuestro Señor Jesucristo. La salvación es para todos. Y es muy grato saber que trae esperanza de vida eterna. Ahora, eso no está condicionado a las posibilidades de cada uno. ¿En qué sentido? De acuerdo a lo que está por delante. Déjeme decir esto como un ejemplo, para que se entienda. El ladrón en la cruz supo clamar a Jesús, supo pedir piedad por su vida. Y el Señor le aseguró que un día juntos iban a entrar en la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús para eso había venido, para llevar cautiva la cautividad. Y le aseguró a ese hombre que él tenía entrada en las moradas eternas. Pero él no pudo seguir el proceso que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de vivirla, pero no hubo condicionamiento en ese sentido para él. Tenía certeza de lo que Dios quería darle. Ahora, qué importante es para nosotros saber que podemos avanzar, que podemos crecer como un árbol que surge, que puede crecer y abundar en fruto y vivir una experiencia tremenda aquí en la tierra, porque somos del cielo. Entonces tenemos por delante grandes oportunidades. Ahora, aún así, no porque uno esté en una condición social o en otra, uno es ajeno a lo que la palabra de Dios enseña. No, Señor. Lo que la palabra de Dios dice es a la iglesia y así es como la iglesia vive y lo cree. Aunque quizás hay cosas que ya han pasado.
o que quizás no está al alcance, pero la iglesia se goza con la palabra de Dios. Se goza con la sana doctrina, se goza con la verdad de Dios, que es aplicada a las distintas vidas según la etapa que le toque vivir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos una generación nueva, estamos luchando por una generación sana, que pueden crecer y comprobar que la vida cristiana ha sido diseñada, formada, edificada, firme y estable. Por tanto, hay palabra para los pequeños, los que van creciendo. ¿Por qué? Porque ellos ahora están listos para todo lo demás. Entonces hay un hilo conductor en este capítulo también, capítulo 7. ¿Por qué? Porque nos dice lo que es bueno delante de Dios. Que lo importante es que Dios ocupe el primer lugar en la vida. Y a aquellos que lo puedan vivir, no pongan inclusive el corazón en eso. Porque Dios es un Dios abundante que nos da vida. Pero aún en eso. Y acá justamente en el capítulo 7 habla del matrimonio. Pero no quedó ahí en el matrimonio. Después siguió hablando de los esclavos. Siguió hablando del lugar que tiene uno y otro. Aún en la condición de soltero, casado. Y eso es lo que tenemos aquí ahora. Gocémonos entonces, porque la iglesia tiene una sola verdad. Gocémonos y demos gloria a Dios por aquellos que tienen oportunidad de vivirlo a pleno. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra suelta, se desata una bendición profunda, tremenda. Y especialmente con las generaciones que vienen, las que están presentes ahora. Por eso, si usted reparó en lo que hemos leído, en el versículo 32, Pablo le escribe a la iglesia, a todos. No está separando, estos son de esta clase, aquellos son de... No, está hablando a la iglesia. ¿Y qué le dice? Las primeras cosas que hemos leído en el versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El sentido de Cristo es que nadie viva o tenga congoja en su corazón. ¿Y qué significa la palabra congoja? Bueno, es muy sencillo. Significa gran distracción. O sea que aquel que vive estando en congoja, vive constantemente distraído. ¿Por qué? Y es interesante que agrega esta definición, porque hay ansiedad, porque hay preocupación y afanes. Entonces están dejando entrar sentimientos, pareceres, opiniones, las presiones que hay en el mundo, lo que dice la gente que todavía no conoce a Jesús. Y cuántas cosas. Entonces el que permite que todo eso entre, ahoga la palabra, pero también entra en congoja. Y San Pablo dice, yo quiero que vivan sin esto. La iglesia no está para vivir con congoja. No tiene que experimentar eso que le saca del propósito de Dios. Por eso entra en el tema de los solteros. Benditos sean los solteros. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo es un buen sentimiento, una buena idea? Es positivo, Pablo. No, es una afirmación. Es una afirmación, es una declaración de la fe. ¿De qué? De lo que el soltero es en Cristo Jesús. No está hablando de los solteros en el mundo. Porque necesitan conocer a Jesús, necesitan convertirse, cambiar de vida. Pero está hablando de los jóvenes que son solteros en la iglesia. ¿Y qué dice? Que los solteros, por estar solteros justamente, tienen la libertad de poder invertir vida en el servicio. Porque como dice acá, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Es la oportunidad.
Es la oportunidad que Dios le da a los solteros para saber invertir la vida en lo que realmente tiene sentido. No como en el mundo, que dicen los solteros, pobrecitos, que andan ahí de aquí para allá, buscando a ver dónde ponerse bien, haciendo fiesta y cuántas cosas más, para ver si logran sentirse mejor. Eso es lo que el mundo ofrece. Distracción, ¿qué ofrece? Fiesta, ¿qué ofrece? Sexo, ¿qué ofrece? Cualquier cosa. Adicciones de todo tipo. Son los jóvenes en el mundo que están mal. ¿Por qué? Porque están en camino de error. ¿Qué necesitan? A Jesús. ¿Qué necesitan? A Jesús. Pero el que tiene a Jesús, aquí es la diferencia. Aquí está la diferencia. Acá están los solteros en Cristo. ¿Y qué pasa? Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, si el soltero no está en esas condiciones, ya tiene que andar reflexionando y diciendo, ¿qué pasa conmigo? Que estoy fuera, que estoy lejos, que no estoy donde tengo que estar. ¿Pero por qué esta palabra? Para que sepamos dónde Dios nos puso. Y la iglesia da gloria a Dios por los solteros que hay en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, dice, pero el casado, el casado, es que ya entró en otra etapa el casado, ¿no? Pasó la edad de la soltería y entonces entra en el estado de matrimonio. Entonces el casado, ¿qué pasa con el casado? Y bueno, tiene que saber que hay responsabilidades que no puede dejar de lado. Hay cosas que tiene que atender. Entonces, el casado tiene que preocuparse por muchas cosas, ¿no? Su trabajo, sus estudios, su familia, hay que proveer para la casa, hay que cuidar, hay cosas interesantes. Y ahí es donde la gloria de Dios está presente en la vida de los casados. Entonces dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, lo que son cosas cotidianas, porque la responsabilidad es mayor. Pero hay algo interesante aquí, y dice de cómo agradar el casado, de cómo agradar a su mujer. No es que el hombre está ahí bajo el yugo de la mujer y la mujer dirigiendo. No es eso. Recordamos lo que dice en 1 Corintios, y por eso lo lanzo ahora, enseguida va a tener mayor sentido. Cuando dice que Cristo es la cabeza del hombre, el varón, la cabeza de la mujer, y Cristo es cuerpo del Padre, porque el Padre es cabeza de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con el varón? Dice que agrada a su mujer, agrada a su mujer. No está en posición desventajosa, todo lo contrario. Está siendo como Jesús, que está bendiciendo al cuerpo. Entonces está diciendo, ¿cómo puedo ahora prácticamente vivir la vida cristiana siendo como Jesús es en mí? De cómo bendecir al cuerpo, de cómo ayudar al cuerpo con la palabra y la bendición y la cobertura que tiene el varón sobre la mujer. Cómo agradar a la mujer. Entonces Pablo sigue diciendo, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces estaba volviendo otra vez a hablar de las chicas solteras, diciendo que tienen cuidado del Señor. ¿Para qué? Para ser santa, para ser santa. Así en cuerpo como en espíritu. Entonces el tiempo de la soltería es la gran oportunidad que se tiene. Donde las doncellas, dice acá, las jóvenes, mujeres, tienen la oportunidad de guardar sus vidas, sus cuerpos santos. Y eso, la palabra santo significa separado del mundo, de la condenación, de la miseria humana, pero apartados para Dios. Esos son los santos, los que son apartados para Dios. Entonces la mujer tiene la oportunidad ahí, tiene toda la oportunidad para guardar su cuerpo y su espíritu. ¿Para qué? Para cuando sea casada.
Dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y ahora está pensando en la mujer, dice, de cómo agradar a su marido. Porque entonces también, así como el marido busca cómo agradar a la mujer también está, la casada, buscando cómo agradar al marido. ¿Saben qué me llamó la atención esta palabra? Porque allá en el original griego, me dice que esta palabra agradar significa levar anclas. Y uno dirá, ¿qué tendrá que ver con el agradar el marido a la mujer y la mujer al marido? Y sigue diciendo el significado, mediante la idea de emoción excitante, o sea, donde uno puede liberar. Entonces, elevar ancla es decir, salgo de esta condición para avanzar. Es como aquel que tiene una embarcación. Entonces, para poder entrar en las aguas profundas, para avanzar y conocer lo que está más allá, hay que sacar el ancla que la tiene ahí, ¿no? Y a veces así pasa en el matrimonio. De acá no me voy a mover. De acá nadie me saca. Y el otro está tironeando, ¿no? ¡Vamos, vamos! No, hay que agradar. ¿Para qué? Porque en Cristo, ya lo hemos compartido al principio de este capítulo 7, lo que significa la unión conyugal, es santo. Esta unión tiene que ver con la unión de Cristo y la iglesia. Eso significa que en el matrimonio está la oportunidad de agradar al otro. ¿Para qué? Para juntos avanzar en la vida cristiana. Y dice, ¿para qué entonces? ¿Para qué? Para lo honesto y decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, el que es soltero. No está pensando en quedar bien con otros, como lo es la casada, lo que es el casado. Pero ya cuando hay una relación de matrimonio, ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente tienen que vivir eso, pero tienen que vivirlo juntos. Tienen que avanzar juntos. Porque ahí es lo honesto, ahí es lo decente. ¿Para qué? Para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. ¿Por qué hay personas que son casadas que tienen problemas para acercarse al Señor? Porque hay una doctrina contraria y errada. Cuando alguien dice, yo sirvo a Dios, pero mi esposo no sé lo que hace. Él es medio cabezón, es medio duro, que se las arregle. Y por allá el otro dice, yo quiero servir a Dios porque yo soy hombre y por la mujer siempre la mujer. Así que también que se arregle como pueda. No. El diablo vino para separar, para matar y hurtar y destruir. Pero Jesús vino para unir. Y uno tiene que aprender, esa es la vida cristiana, tiene que aprender a caminar juntos. ¿Cómo andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Entonces tiene que haber la misma visión, la misma palabra. Tiene que haber el mismo sentir y acercarse a Dios juntos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora déjeme decirle, la vida victoriosa en Cristo se experimenta en todas las áreas de la vida. Pablo entonces entra en el tema del casado, del soltero, pero tiene que ver con toda la vida cristiana. Pero hay un principio espiritual que surge aquí. Las doncellas, conforme a la palabra que utiliza Pablo acá, que saben agradar al Señor mientras son solteras. Que saben agradar a Dios, ¿por qué? Porque se sueltan, se brindan, se entregan. Son las mejores candidatas. Y lo mismo con los solteros, son los mejores candidatos para el matrimonio. Pero si usted se quiere casar, esas palabras a los jóvenes, con alguien que es indiferente a las cosas de Dios, por más que sea quien sea, ¿no? El príncipe azul, se le va a poner negro.
cuando descubra que así es en la vida de soltero, nunca se interesó por las cosas de Dios, ¿qué se va a interesar cuando esté casado? Y ahí es donde muchas personas sufren porque después dicen, ¿por qué? Me parecía que era tan lindo. Estaba enamorado, enamorada. Oh, hacíamos castillos, pero en el aire. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Son etapas. Y es lo que está pasando, es lo que está diciendo el apóstol. Hay que saber aprovechar bien las etapas de la vida. Ahora bien, en el versículo 36. Si alguno piensa, está hablando entonces a los papás, que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, ya se le van los años. Y es necesario que pronto entonces se case. Dice, haga lo que quiera, no hay ningún problema en eso. Que se case porque no peca. Pero en todo esto, aun cuando dice, pero aquel que está firme en su corazón y quiere que su hija sirva a Dios incondicionalmente sin entrar en ese estado de casamiento, hace mejor. Entonces, ¿por qué habla de esto? Porque Dios escoge a las solteras. Ahora está hablando del papá, del varón. Y lo que surge entonces de este pasaje, qué importante es la posición de un padre con relación a sus hijos. Y en este caso, como lo presenta Pablo, a su hija soltera. Qué importante es la posición de los padres. No está escrito porque si nomás, y conforme a la cultura y la idiosincrasia del pueblo judío en Oriente, que todos los padres entonces buscaban cómo casar a sus hijas. Pero si está la palabra aquí escrito es porque sigue siendo y teniendo peso espiritual. ¿En qué sentido? Sígame, por favor. En el Salmo 127 está hablando de los papás. Y dice que en vano está aquel que trata de esforzarse y va tarde a reposar. ¿Por qué? Porque intenta controlar y dominar y cuidar y guardar su familia. Y dice, si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos, por favor. Y entonces sigue el pasaje diciendo que los hijos son herencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que los papás no son dueños de los hijos. Son de Dios. ¿Qué son los papás o los padres en común? Administradores, pero el varón como cabeza de la casa es un administrador de Dios. Tiene que administrar lo que le pertenece a Dios. Entonces es un error cuando alguien dice, no me toques el hijo, te la vas a ver conmigo. Como diciendo, es mi propiedad, no me toques lo que es mío. Entonces ahí ya hay conflictos, ¿no? Hay que velar por el bien de los hijos, hay que cuidarlos, pero sabiendo que somos administradores. Y por eso este pasaje nos ayuda muchísimo para entender esto. Los papás no pueden ser autoritarios, caprichosos, que imponen su voluntad sobre ellos. O en el peor de los casos, cuando se tornan indiferentes, neutrales y son permisivos. Y bueno, que hagan lo que quieran. Si quieren perderse y hundirse, cosa de ellos. Y no es así. Porque acá hay una palabra muy interesante que Pablo dice, aquel que está firme en su corazón para guardar la vida de su hija. No por necesidad, no por imposición. Y esta palabra firme habla de aquel que está sentado. O sea que en una posición inamovible, que no puede cambiar. Y eso es lo que la palabra está buscando, de que se entienda que los varones, los cabezas de la familia, tienen que estar bien determinados en su fe. Tienen que saber bien cuál es su posición que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque
La cabeza del varón es Cristo. Tienen que rendirle cuenta a Dios. Y no pueden manejar la vida de sus hijos como quieren, ni ser indiferente a la vida de sus hijos. Por eso es importante que los padres sean como Josué cuando le habló al pueblo porque había dificultades, no estaban definidos en su vida espiritual. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que Dios quiere oír de los papás. En algunos casos consideran, dice acá, que el papá estando firme, que no es propio, que la hija siga así en ese estado de soltero, bueno, que se case, está muy bien. Dice, pero si quiere que la hija, ¿por qué? Porque entiende cuál es el propósito de Dios para ella. Invierta su vida en las cosas de Dios, bueno, hace mejor todavía. Ahora déjeme decir del lugar de los papás. Hubo un papá llamado Abraham. Venga conmigo a Génesis 24. Génesis 24. Hubo un papá llamado Abraham. Tuvo un hijo, Isaac. Y ya cuando era edad, tenía su edad. Versículo 2 del Génesis 24. Dijo Abraham a su criado suyo, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, aquí Abraham toma a su criado, su siervo, y le dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Muchos dicen que la figura de este criado, quizás es Eliezer, como se menciona en otro capítulo, representa al Espíritu Santo. Entonces, Abraham es aquel que le hizo jurar a su criado que iba a buscar por todos los medios que su hijo no tenga unión con aquellos que en aquel tiempo era importante reconocer que eran cananeos, no eran del pueblo. Por eso la palabra habla de no hacer yugo desigual. Pero ¿quién era el que estaba tomando la responsabilidad? Era Abraham. Ahora Abraham entonces lo encamina a su siervo y este siervo en el versículo 12 dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y a misericordia con mi señor Abraham. La misericordia era con Abraham, el papá de Isaac. Entonces dice, pero guíame para que yo tenga un buen encuentro con la persona que va a ser esposa de Isaac. Bueno, usted puede leer todo el pasaje, es muy interesante, muy lindo, cómo finalmente ese hombre llega a un lugar, a un pozo y aparece, qué casualidad, doña Rebeca. Y esta mujer viene y entonces entra en una charla, ¿por qué? Y entonces y se da cuenta, cuando pregunta quién es, y entonces le da todos los datos, ¡ay! Entonces se da cuenta que Dios guió sus pasos. Finalmente este hombre llega a la casa de Rebeca y ahí, entonces, en el versículo 45, muestra justamente de este encuentro, porque lo relata nuevamente este hombre, pero especialmente en el versículo 49, dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia de verdad con mi Señor, está hablándole a Labán, que es el hermano mayor, y a Betuel, que es el papá de Rebeca. Dice, si hacéis misericordia de verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Pero esto hay que definirlo. ¿Por qué? Porque Abraham me ha mandado con una misión y yo tengo que llevarlo a cabo. Entonces Labán y Betuel
respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, de Jehová. No es una iniciativa o un parecer simplemente de este siervo, sino que dicen, reconocen que Dios está interviniendo en ese asunto. Y dice, de Jehová ha salido esto y no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Qué podemos decir nosotros acá? Si esto realmente lo está encaminando Dios. Y dicen, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces el criado dice, esto es lo bueno, esto es que Dios ha encaminado mis pasos. Y finalmente, después de un ir y venir, tengo aquí en el versículo 59 lo que dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijo a Rebeca, ¿y qué le dijeron? Hermana nuestra. Fíjense, qué palabra de bendición por parte del papá de Rebeca. Y ahí se sumaron su mamá y los demás. Y le profetizaron, sé madre de millares de millares. Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces le hablaron. Estaban afirmando algo que tenía por delante. Le estaban marcando el camino. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto Dios respalda la palabra de los padres? Ahora, ¿qué sigo leyendo? Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos. Hay que tener camellos, ¿no? Los papás que tengan camellos. Y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo de él. ¿De dónde? Del viviente que me ve. Del viviente que me ve. Estaba ahí descubierto delante de los ojos del Señor. Y por eso el Señor estaba actuando, guiando las circunstancias, los detalles. Porque ahí estaba Isaac, junto al pozo del viviente que me ve. ¿Y cómo sigue diciendo la palabra? Porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, el candidato o el hombre que Dios ha elegido para ti. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y conforme a la costumbre y como se hacía en aquel tiempo, con el consentimiento de los padres, dice, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre Sara. Óigame bien esto. Siempre hay consuelo en el matrimonio cuando ambos están unidos y orientan su vida según la voluntad de Dios. Porque Rebeca entendió claramente el pacto que Dios había hecho con Abraham, su padre, el padre de Isaac. Y entendió por qué ella había pasado a ser mujer de Isaac. E Isaac entendió que tenía una mujer conforme a la voluntad de Dios. Y ambos avanzaron conforme al propósito divino. Ahí hay consuelo, hay consuelo, hay consuelo. Y este casamiento tuvo especial propósito. ¿Por qué? Porque quizás fue el hijo de la promesa, tipo y figura de Jesucristo, y Rebeca, figura de la iglesia. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres entonces con sus hijos? Son los padres que habilitan la gracia de Dios. Por supuesto que los padres no pueden obligar a alguien, no pueden obligar a sus hijos, pero sí son los que habilitan, los que abren puertas, los que encaminan la vida de sus hijos en el buen sentido, en la buena orientación. Tienen la oportunidad de avanzar conforme al propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué pasa con el versículo 39?
¿Qué dice Pablo? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor. Todo tiene que ser conforme a lo que dice el Señor. No tomando decisiones por sí nomás. Ahora, es interesante, simplemente le menciono esto. Pablo utiliza la figura del hombre y la mujer para hablar del matrimonio y así, a su vez, enseñar lo que significa vivir conforme al Espíritu Santo, conforme a la sana doctrina. En Romanos capítulo 7 justamente utiliza la figura de una mujer y para poder mencionar dónde uno tiene que estar parado, como iglesia, dice una mujer que sigue unida a un marido, pero pretende unirse a otro, eso es adulterio. Entonces Pablo, usted léalo, capítulo 7 de Romanos, del versículo 1 al 6. Pero Pablo está diciendo, está haciendo referencia a esto de la ley, los que quieren seguir conforme a la ley, bajo condenación, que siguen haciendo cosas que no tienen que hacer con una actitud de corazón cerrada, haciendo las obras de la carne. Entonces eso significa que está dando vigencia a la ley, está casada con la ley en ese aspecto, pero al mismo tiempo quiere vivir la libertad en Cristo, la libertad que hay en el Señor. Eso es adulterio espiritual. Entonces uno tiene que estar sabiendo que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario, que ya no le debemos nada a la carne, que no estamos bajo la ley que condena. ¿Para qué? Para vivir en el régimen del Espíritu Santo. Identificados plenamente con lo que Dios ha establecido para nosotros como creyentes. Eso, Pablo entonces está afirmando a la iglesia. La iglesia está en esta condición de vida. Y la casada tiene que estar seguro con quién está unida. Ahora, dice, si quiere casarse, que sea en el Señor. Dice, pero a mi juicio, si ya quedó viuda, que se quede así. Va a ser más dichosa. Ahora, ¿qué está queriendo decir con todo esto? Déjeme decirle, terminando y cerrando todo este panorama, ¿por qué Pablo entra en estos temas? Porque está queriendo enseñar que todo lo que se hace, las distintas etapas en la vida, todo, aun aquello que uno tiene, que puede disfrutar, todo tiene que ser en Jesús y para Jesús. Y los padres tienen que examinar bien sus vidas, dónde están parados, para bendecir las generaciones que vienen y las que van a seguir viniendo. Son los padres que marcan el destino. Y por eso hay grados de entrega, hay grados de entrega. El que no sabe entregarse a Jesús va a tener dificultades con el prójimo, sea cual sea la situación que tenga que vivir. Y si hay una entrega a Jesús, va a haber una entrega en el matrimonio. Y ahí vamos a encontrar matrimonios que saben vivir la excelencia en Dios. Por eso en la balanza de cuál es el camino de una vida con sentido y propósito sigue siendo el mismo. Darse por entero a Jesús. Darse por entero al Señor. Sin reparo, sin condiciones. Darse, darse, darse. Entonces Pablo desarrolla todo este tema y dice, porque yo lo que más quiero es que las personas vivan intensamente lo que significa estar unidos a Jesús. Ahí está la dicha, ahí está la dicha. Y dice que él entonces enseñaba todo esto, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Estaba seguro de que todo lo que estaba afirmando y diciendo era porque Dios quería que se lo dijera a la iglesia de Corinto y a la iglesia del Buen Pastor. Fuerte ese aplauso a Jesucristo.
Dios está diciendo, ya está. Pueden ser sabios y entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Ya está. Tengan revelación de Cristo en la iglesia y van a saber vivir cada etapa de la vida para la gloria de Dios. Por eso todo lo recibido de Dios tiene sentido, hermano. Y la vida de los niños y los jóvenes son importantes porque tienen por delante la gran oportunidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Póngase de pie en esta noche. Ahí donde está, estamos en la presencia de Dios. Tenemos por delante las grandes oportunidades como iglesia, como cuerpo de Cristo, como una sola familia, a hablar todos una misma cosa. ¿Para qué? Para que a través de la palabra cada uno sepa cuál es el lugar y todos al mismo tiempo afirmando la verdad de la palabra. Este es el momento que Dios está hablando a la iglesia. Esto es lo que usted tiene que afirmar en su corazón. Esta es la verdad que Dios ha declarado a la iglesia, sea cual sea su condición de vida. Pero hay una sola verdad y eso es lo que Dios nos ha dado. Y conforme a la verdad vivimos y la verdad de Dios nos hace libres, verdaderamente libres. Puede ser que algunos, como papás, han vivido distintas experiencias. Y hay dolor, hay sufrimiento. Se han sanado los papás que quizás no han sabido guardar y cuidar sus hijos. No les han previsto o provisto de lo que necesitaban para vivir. Y quizás hijos que no han sabido apreciar lo que papás han querido dar. Hay personas que están en distintas etapas de la vida. Y algunos han arrastrado cosas de la antigüedad, del pasado. Y les cuesta entender todo esto. Les cuesta creer que es posible. Y hay resistencia, hay negación. Ahí dicen, no se puede, es imposible vivir en armonía. No se puede agradar al otro porque nadie está conforme. Yo te invito en el nombre de Jesús. Y te exhorto. Y te aliento. Para que le digas, Señor, revélame tu verdad. Límpiame de toda contaminación de la carne, de toda vieja levadura. Límpiame de la visión que tengo de lo que es la vida, lo que son los hombres y las mujeres. Levante sus manos al cielo. Permita que el Señor venga a su vida. Hay quienes están arrastrando dolores. Hay congoja en su corazón. Hay cosas que lo están distrayendo del propósito divino. Hay heridas que no están sanas. Hay personas que tienen un peso tan grande sobre sus hombros. Hay dolor en sus corazones. El Espíritu de Dios está aquí. Levante sus manos, yo quiero orar por usted. Padre, tú eres el Padre Celestial, que te has revelado a través del Hijo, tu cuerpo. Y el Hijo te ha dado a conocer. Padre, ahora nosotros somos cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere darse a conocer a través de la iglesia. Señor, danos tu sentir. Que seamos oidores
y hacedores de tu palabra. Que tu palabra bien oída abra nuestros ojos para ver. Y para ver lo que no se ve. Para hablar lo que